Porque los primeros días de cada año, pues sí representan un mes difícil para las finanzas familiares, luego, pues, como lo decíamos, de las fiestas decembrinas, pero por ello, tome en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar que la cuesta de enero, pues, le cueste. Celulares, electrodomésticos, relojes, equipos de cómputo y hasta herramientas son algunos artículos que actualmente se observan en las casas de empeño. Estos lugares se han convertido en una alternativa para enfrentar la cuesta de enero. Sin embargo, pese a que pueden parecer una opción atractiva, hay que tomar en cuenta los intereses que generan. Tenemos en cuenta que el mes anterior, en diciembre, Banco de México incrementó su tasa en 25 puntos básicos. Entonces estamos hablando de 8.5%, la tasa de referencia. Según los expertos, a partir de entonces los intereses máximos pueden alcanzar hasta los 40 puntos porcentuales, generando deudas mayores que se vuelven prácticamente difíciles de pagar. Entonces, cuando tenemos nosotros que el pago de este tipo de deudas superan el 25-30% de nuestra capacidad de pago, es cuando tenemos entonces ya problemas de poder entonces liquidarlas. La primera recomendación de los expertos es asumir la responsabilidad de la deuda. Después, buscar una renegociación, unificar la deuda en una sola y entonces encontrar la mejor opción de pago. Hay, por ejemplo, instituciones financieras que les dicen, trae toda tu deuda en una sola institución y de aquí entonces te hacemos un esquema de pago. Pero aprender precisamente de que si ya estoy saliendo entonces de esta situación, no es volverme a endeudar. Si no le queda ninguna otra alternativa más que la de empeñar algún artículo, entonces considere las siguientes recomendaciones. Acuda por lo menos a 3 diferentes casas de empeño. Tome en cuenta las condiciones, comisiones, intereses, costos de almacenaje y el costo anual total. Verifique que la casa de empeño que elija tenga contrato de adhesión ante la Profeco y que tenga registro público de casas de empeño. Y por último, verifique que su capacidad de pago no exceda el 35% de sus ingresos. Con estas sencillas acciones, usted y su bolsillo no se verán afectados en un largo plazo. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.